Muy buenas noches, amada iglesia. Una vez más estamos aquí reunidos, gracias al Señor, para comenzar esta noche nuestro discipulado, como de costumbre, nuestro discipulado bíblico, escudriñando la palabra, y el tema de esta noche es los beneficios de la obediencia. Les saluda a ustedes su servidora, la pastora Rocío Villavicencio, de la Iglesia Centro Educativo CDO Miami, que está localizado en el 1234 del West y la 31 calle, en Hialeah, Florida, 33012. Nuestro horario de servicio son los días domingo a partir de las 11:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Tenemos nuestro tiempo de confraternidad entre los dos hermanos y tenemos nuestro servicio en general y adoración de la palabra los días domingo. Los días miércoles estamos aquí reunidos, como se los dije, a través de este medio, sintiéndonos bendecidos, poder compartir nuestro discipulado bíblico, escudriñando la palabra, y el tema de esta noche es los beneficios de la obediencia. Amada iglesia, me siento muy bendecida de poder compartir esta noche la palabra del Señor con ustedes, y aquellos que nos están saludando, aquellos que nos están viendo por este medio, nos pueden contactar al teléfono 786-306-4196, cualquier solicitud de oración, cualquier necesidad, cualquier consejería bíblica, estamos a la orden. Nosotros estamos aquí en la ciudad de Hialeah y somos una iglesia pequeña, una iglesia independiente, una iglesia cristiana, y estamos felices pues que usted nos visite y pueda compartir de esta familia de Cristo. Bueno, mis hermanos, damos comienzo a nuestro estudio de esta noche, y como se los digo, el título es la obediencia. Los beneficios de la obediencia. Aquí veo que se están uniendo a nuestra transmisión mis hermanas Jimena, Dorita. Muchas bendiciones. Espero porque este mensaje sea un mensaje de mucha bendición para ustedes. Ese es el deseo de mi corazón, de que ustedes pues se bendigan con esta palabra, porque primeramente me bendice a mí. Bueno, nosotros desde pequeños se nos ha exhortado siempre a que nosotros seamos obedientes. Y eso es lo que se nos ha enseñado, ¿verdad? Los hemos escuchado de nuestros padres, de nuestros maestros, los hemos escuchado en nuestra escuela, los hemos escuchado en los maestros de escuela dominical. Y de hecho, en cada país donde nosotros vivimos o de donde hemos nacido o el que estamos viviendo, se rige por muchas leyes que como ciudadanos nosotros tenemos que obedecer. Además de todas estas personas que yo les he mencionado, nuestros padres que nos enseñan de la obediencia, también la Biblia nos anima a no olvidar sus mandamientos, a través de la Biblia Dios nos anima a no olvidar sus mandamientos y también guardarla en nuestro corazón. Dice Proverbios capítulo 3, versículo 1, para que lo vayan anotando ustedes y escudriñen las palabras. Por eso se titula este discipulado bíblico, escudriñando la palabra. Nosotros todos los miércoles escudriñamos la palabra porque como discípulos de Cristo queremos aprender de su palabra. Y dice en Proverbios capítulo 3, versículo 1, Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y en tu corazón guarda mis mandamientos. El libro de Proverbios es un libro precioso y nos enseña. Y yo me acuerdo que el libro de Proverbios yo leí mientras mis hijos estaban pequeños, fue lo que me ayudó a mí a criarlos dentro de la palabra del Señor. Y cada vez que yo tenía que hablar con ellos, yo escogía la palabra y le pedía a Dios que me diera la sabiduría y me diera entendimiento también para poder entender su palabra y poderle yo explicar a los hijos míos. No obstante, el hombre, hablando en general, hombre o mujer, estoy hablando en general, tiende a desobedecer.
Pero vemos en el libro de Apocalipsis que a los que obedecen lo llaman bienaventurados. Y vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía, o sea, la palabra, y guardan las cosas que están escritas en ellas, porque el tiempo está cerca. Le vuelvo a repetir esta porción de la palabra, amada iglesia. Se encuentra en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Esto se le está hablando a la iglesia. Bienaventurado el que lee, o sea que el que escudriña, el que estudia, el que escucha las palabras de esta profecía, de la palabra del Señor, de la palabra, y guarda las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Esta noche, o hoy día, vamos a aprender cuáles son los beneficios de la obediencia, amada iglesia, y tu amigo que me estás escuchando. Y las consecuencias también de la desobediencia. ¿Por qué no, hermano? Es importante que nosotros aprendamos y de esa manera nosotros podamos ayudar a otras personas a que puedan experimentar lo que tú y yo estamos gozando hoy por hoy. De una vida en abundancia, una vida en gozo, una vida en la paz que solamente nos da el Señor, y esa paz sobrepasa todo entendimiento, no importando las circunstancias, no importando lo que nos estemos pasando, sabemos que Dios está a nuestro lado. Vamos a hablar la definición, le voy a dar lo que significa la obediencia. La obediencia significa sujetarse a Él, reconocerlo por superior. La definición de desobediencia, según la Real Academia de Lenguas, significa resistencia pacífica a las exigencias o a los mandatos del poder establecido. Resistencia pacífica de las exigencias de los mandatos del poder establecido. Ustedes nos han experimentado que ustedes hablan con sus hijos, ustedes les dicen una cosa y nos hemos experimentado todo. Y ellos muy pacíficamente a veces no obedecen. El obedecer la palabra trae grandes beneficios a nuestra vida, amada iglesia. Y veamos cuáles son. ¿Cómo ve Dios la desobediencia? Existen dos pecados que Dios condena de manera soberana, o sea, muy severa. Uno de ellos es el segundo mandamiento que dice: no te harás ídolos ni semejanza alguna de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No las adorarás, ni las servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 20 del 4 al 5. Te dice: no te harás ídolo ni semejanza alguna. Este es un mandamiento en contra de la idolatría. Aquí la palabra, el Señor nos habla que Él está en contra de la idolatría y es condenado en varias porciones de la Biblia, en varios libros de la Biblia. Nosotros lo hemos leído. Ya que esto fue una de las razones, hermanos amados, por las cuales su pueblo fue destruido. Ustedes todos conocen la historia cuando Moisés subió al monte de Sinaí. ¿Qué hizo el pueblo? Dice que empezó a adorar becerros, ¿verdad? Y hubo la muerte de muchas personas, ustedes lo saben. El otro pecado tiene que ver con todas las prácticas de ocultismo, amada iglesia, como la agorería, la magia, el espiritismo, el horóscopo, el satanismo
etcétera. Les vuelvo a repetir, amada iglesia, y tú que me estás escuchando. Dice que hay otro pecado que también el Señor aborrece y tiene que ver con todas las prácticas del ocultismo. Muchas personas piensan que el ocultismo simplemente es pues ciertas cosas, pero la Biblia lo está enumerando. La agorería, la magia, el espiritismo, el horóscopo y el satanismo, y entre otras cosas más. Estos dos pecados, sea la idolatría y lo que es la práctica del ocultismo, estos dos pecados son los que la Biblia advierte en retiradas ocasiones que se debe evitar. ¿Cuántas personas, a veces inocentemente, pues consultan las cartas, leen los horóscopos? Amada iglesia, ¿usted quiere saber el mejor horóscopo? Lea la Biblia. Tú que me estás oyendo, tú quieres saber tu destino y que tengas una vida en gozo, en abundancia, pues dale tu corazón y tu vida al Señor y empieza a escudriñar la palabra. Definitivamente los cristianos, nosotros los cristianos nacidos de nuevo, ya no andamos en estos pecados, ni estamos idolatrando, ni estamos buscando el ocultismo. Pero muchos cristianos están en desobediencia y Dios ve la desobediencia como los pecados que acabamos de mencionar. Vamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y presta atención que la grosura de los carneros, porque la rebelión es como un pecado de adivinación, y la desobediencia como la iniquidad o la idolatría. Mire cómo Dios ve la desobediencia, amada iglesia. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Le dice aquí en Primera de Samuel. ¿Cuáles son los resultados de la desobediencia, mi amada iglesia? Vámonos a Deuteronomio, capítulo 31. Yo quiero que ustedes cojan todas estos versículos bíblicos para que ustedes también les escudriñen en su casa. Deuteronomio, capítulo 31, versículo 29. Porque yo sé que después de mi muerte os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado. Aparte, la desobediencia, cuando desobedecemos, todo nos sale mal. Y sigamos leyendo el capítulo 31 de Deuteronomio, versículo 29, y la segunda parte de este versículo 29 dice: y el mal vendrá sobre vosotros en los postreros días, pues haréis lo que es malo a la vista del Señor, provocándole a la ira con la obra de vuestras manos. Yo siempre les digo, amada iglesia, mis amados hermanos, que todo acto tiene una consecuencia. Y si nosotros desobedecemos la palabra de Dios y no andamos conforme a la palabra, entonces vamos a tener consecuencias en la vida. No es que Dios nos deja, no es que Dios nos ama, es que nosotros somos desobedientes. La desobediencia trae la ira del Señor. Vámonos a Éxodo, capítulo 32, versículo del 9 al 10. Bienvenida, Ana. Muchas bendiciones. Estábamos hablando de Deuteronomio 31, 29. Y ahora vamos a leer Éxodo 39, del 9 al 10, viendo los resultados de la desobediencia. Y el Señor dijo a Moisés: he visto a este mi pueblo, y he aquí es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, mas de ti yo haré
una nación grande. Eso se le dijo a Moisés cuando el pueblo, a pesar de que Moisés les hablaba, a pesar de que ellos veían la mano de Dios, mano de Dios constantemente en ellos eran un pueblo de dura cerviz, tanto así que cuando Moisés subió a recibir las tablas de la ley, ellos cogieron oro y empezaron a hacer imágenes, idolatría, y adoraban esas imágenes. Ahora, ya vimos los resultados de la desobediencia. Ahora vamos a hablar de los resultados de la obediencia, que este es el tema de esta noche, los beneficios de la obediencia. Pero yo quería darles un poquito para que ustedes pudieran ver la diferencia. Los resultados de la obediencia. La obediencia es una palabra que nos convierte en sabio, amada iglesia. Dice Deuteronomio, mire lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículos del 5 al 6. Mirad, yo os he enseñado estatutos y juicios, tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que hagáis así en medio de la tierra que vais a entrar para poseerla. Así que guardadlos, o sea, guardad los mandamientos, guardadlos y ponerlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos y dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. De la misma manera, hoy por hoy, nosotros los cristianos, cuando escudriñamos la palabra, cuando le creemos a Dios y andamos conforme a la palabra de Dios, nosotros la palabra de la obediencia, de ser obedientes, a través de su palabra nos convertimos en sabios. Dice la palabra que el que necesita sabiduría, pide al Señor que Él se la va a dar abundantemente. Él se la va a dar la sabiduría a través de su palabra, amada iglesia. El primer beneficio que obtenemos de ser obediente, amada iglesia, es su palabra. ¿Quién no se beneficia de su palabra? La palabra nos da paz. La palabra nos da conocimiento. La palabra nos da poder. Es la que nos convierte en personas sabias. Moisés enseñó a Israel los estatutos y decretos de Dios con el fin de que los pusieran por obra, ya que ellos encontrarían la sabiduría y la inteligencia. De igual manera, nosotros, amada iglesia, podemos encontrar la fuente de toda la sabiduría, como yo se los he estado diciendo, en la palabra de Dios. Y el hecho de obedecerla nos puede ayudar a tener una mejor vida. Todas nuestras decisiones deberían ser influenciadas por la palabra. De hecho, muchos de los males actuales de esta sociedad se debe a que no obedecen la palabra de Dios. Por ejemplo, les voy a dar 3 ejemplos, mi amada iglesia. Muchos viven endeudados pagando préstamos que no hicieron por el hecho de ser fiadores. Ahora están encadenados a esa deuda, ignorando así la palabra que nos dice en Proverbios capítulo 6 del 1 a 6, y yo le voy a leer, amada iglesia, Proverbios 6, yo quiero que lo busquen ustedes que me están escuchando, Proverbios 6, versículos del 1 al 6. Miren lo que nos dice la palabra del Señor. Hijo mío, si has salido fiador por tu prójimo, si has dado promesa a un extraño, si te has enredado en las palabras de tu boca, si con las palabras de tu boca has sido atrapado, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate e importuna a tu prójimo. No te des sueño a tus ojos, ni adormecimiento a tus párpados. Líbrate, dice la palabra.
como la gacela de la mano del cazador y como el ave de la mano del que caza. Ve, mira la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio. La palabra del Señor nos está enseñando, amada iglesia, en esta noche, que muchos viven endeudados pagando préstamos porque se endeudan por su propia cuenta, por su persona, pero también lo hacen por el hecho que son fiadores de otras personas. Se dan garantía de otras personas. A veces estas personas nos hacen quedar mal, a veces esas personas no cumplen. Entonces aquí la palabra te está diciendo que se ha enredado. Líbrate de como la gacela de la mano del cazador. La palabra de Dios nos enseña, nos instruye. Tengo otro ejemplo también. Mire de los hogares destruidos y aún de las mismas personas infieles, sufren las consecuencias del adulterio por no obedecer la palabra de Dios. Por la desobediencia. Viven en adulterio, son infieles. A veces, y eso nos enseña la palabra. Y vámonos más adelante, Proverbios 5, versículo del 3 al 4. Dice, porque los labios de la extraña destilan miel, y su lengua es más suave que el aceite, pero al final es amarga como el ajengo. Dice que los labios de la extraña destilan miel. Está hablándonos aquí la palabra, hermano. Por eso yo les digo, la palabra nos da sabiduría para todas las áreas de nuestra vida, sean mujer, sean varón. Estoy hablando en general y estoy hablando a tu espíritu. En esta noche yo quiero que a través de esta palabra que se nos ha revelado nosotros los redimidos, tú puedas entender y que tú seas fuente de bendición para todas estas personas que viven en desobediencia. Otro ejemplo, en general, toda obra mala, amada iglesia, que el hombre realiza, trae dificultades y sufrimientos a la vida de los seres humanos. Porque no solamente te trae dificultades a la persona, sino a los que están alrededor. Desobedeciendo así su palabra, que dice que el alma que pecare morirá. Vámonos a Ezequiel, capítulo 18 al 20. Ezequiel, vayan buscándolo, amada iglesia, dice la palabra así. Capítulo 18, 20. Dice la palabra del Señor así. Gloria a tu nombre, Jesús. El alma que peque, esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él. Lo está diciendo aquí claramente. El alma que peque, esa morirá, muerte espiritual. El hijo no cargará con la iniquidad de su padre, ni el padre cargará la de su hijo. Y la justicia del justo, nosotros los justos, aquellos que hemos sido comprados por la sangre de Cristo, será sobre él, mi justicia. Y la maldad del impío será sobre él. La palabra del Señor es clara. Pero también así la obediencia. Ya dijimos que la obediencia nos convierte en sabio. Pero también la obediencia acarrea, nos trae bendición. Vámonos. Yo les voy a dar la cita bíblica. Vámonos a Deuteronomio, capítulo 28, los primeros libros. Deuteronomio, los 5 primeros libros. Versículo 1 al 14. 28, 1 al 14. Dice la palabra del Señor así. Y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios.
Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas. Bendito será tu canasta y tu arcena. Escuche, pueblo. Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. El Señor hará que los enemigos que se levanten contra ti, si eres obediente, sean derrotados delante de ti. Saldrán contra ti por un camino y huirán delante de ti por 7 caminos. El Señor mandará que la bendición sea contigo en tus graneros y en todo aquello en que pongas tu mano cuando eres obediente. Escucha, pueblo. Y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Te establecerá el Señor como pueblo santo para sí, como te juró, si guardas los mandamientos del Señor tu Dios y andas en sus caminos, si guardas la palabra. Entonces verán todos los pueblos de la tierra que sobre ti es invocado el nombre del Señor y te temerán. Y el Señor te hará abundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el producto de tu suelo y en la tierra que el Señor juró a tus padres que la daría. Abrirá el Señor para ti su buen tesoro de los cielos para dar lluvia a tu tierra, o sea, a ti, que eres tierra, porque nosotros somos la tierra, ¿verdad? El templo del Señor. Dice que Él abrirá los cielos para dar lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado. Abba, Padre. Y te pondrá el Señor a la cabeza, o escuchen, y no de cola. Solo estarás encima y nunca estarás debajo, si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios que te ordena hoy para que los guardes cuidadosamente. O sea, si tú andes en obediencia a Dios y en obediencia a la palabra, eso es lo que te va a pasar, amada iglesia. No te desvíes de ninguna de las palabras que te ordeno. Mira lo que dice aquí en Deuteronomio. Hoy, ni a la derecha, ni a la izquierda, para ir detrás de otros dioses y servirles. Le estaba hablando que a veces nosotros caemos en la idolatría y pueden ser nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestros familiares. Y a veces hasta el dinero. A veces endiosamos muchas cosas que no tienen nada que ver con lo que el Señor nos ha mandado. Amada iglesia, nosotros tenemos grandes bendiciones y a veces las dejamos pasar porque dice que su pueblo pereció por falta y perece por falta de conocimiento. En estos 14 versículos de la Biblia nos deja claro que uno de los beneficios es obedecer a Dios y eso nos trae bendición. El deseo de todos nosotros como seres humanos es ser prósperos en todo lo que hacemos, y aquí Dios nos promete bendecirnos en esta porción de la palabra de Deuteronomio en todas las áreas de nuestra vida. Si realmente, amada iglesia, y tú amigo que me escuchas y quiere y en este momento estás escuchando de poder disfrutar de una vida en abundancia, una vida eterna, una vida de gozo, solamente tú la puedes experimentar a través de Cristo Jesús. Pero como estaba diciéndolo, que Dios nos promete bendecir, y lo estamos leyendo en esta porción de Deuteronomio, capítulo 28, del 1 al 14. Amada iglesia, yo quiero que ustedes estén cogiendo todas estas citas. Dice que nos va a bendecir en todas las áreas de nuestra vida. Sin embargo, también la Biblia nos advierte que si no obedecemos, en lugar de bendiciones vendrán ¿qué? Las maldiciones. Nos vendrán tiempos difíciles. Vendrán tiempos de que nosotros en realidad por no obedecer vamos a tener consecuencias.
Y eso también lo encontramos en Deuteronomio 28, del versículo del 15 al 21. Del 1 al 14 son las bendiciones. Pero del 15 al 21, amada iglesia, yo lo voy a leer. Pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Dice que maldito serás en la ciudad y maldito serás en el campo, maldito serán tu canasta y tu arteza. Maldito el fruto de tu vientre y el producto de tu suelo. O sea que todo lo que nosotros, el momento que desobedecemos a la palabra del Señor, le obedecemos a Dios, todo va a venir en nuestra contra. Todo lo que el Señor nos ha dicho que nos va a bendecir en toda nuestra área, vamos a experimentar cosas diferentes, amada iglesia. La obediencia, amada iglesia, nos guía a la justificación. Vámonos a Romanos, el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 16. Y dice la palabra del Señor así. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte espiritual, o de la obediencia para justicia? Cuando nosotros le obedecemos la palabra de Dios, vamos a andar en caminos rectos. Y aquí te dice, o de la obediencia para la justicia. Sería muy absurdo, amada iglesia, que el creyente usara erróneamente su nueva libertad lograda por el amor de Dios en su plan de salvación, por gracia, para pecar y no servir a Dios. Es muy erróneo, hermano, que dándonos a nosotros un regalo, ¿verdad? No merecido, que es la gracia, ese regalo precioso que nos dio Dios a través de su Hijo Jesucristo, nosotros lo despreciemos y volvamos a los viejos rudimentos y volvamos al pecado. La obediencia a Cristo nos hace herederos de la vida eterna, amada iglesia. Quiero que vayan tomando todas estas citas. Vámonos a Apocalipsis 22, del 6, el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículos 6 y 7. Dice la palabra del Señor así. Y me dijo, está hablando de la venida del Señor. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que pronto han de suceder. He aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado, mire cómo nos llama, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Nosotros, a través de esta porción de la palabra, vemos cómo Dios nos llama, cómo nos habla. El beneficio más grande, hermano, de obedecer a Dios es que nos hace herederos del reino de Dios. Cuando rendimos nuestra vida a Jesús, nuestros pecados son perdonados. Y Dios nos otorga el don de la vida eterna y dice que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Por eso, el último capítulo de Apocalipsis declara, bienaventurado a los que guardan y obedecen su palabra. El capítulo 22. Apocalipsis nos narra, amada iglesia, lo hermoso que será pasar la vida eterna. Vámonos en el mismo libro de Apocalipsis, vámonos
al capítulo 21 del 1 al 4. Y mire lo que dice. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Nosotros hoy por hoy somos nueva criatura. Ya no vivimos nosotros. Le hemos dado nuestra y entregado nuestra voluntad al Señor. Mas Cristo vive en nosotros. Pero dice, capítulo 21 del 1 al 4 nos dice así. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como la novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres. Tabernáculo de Dios, el mismo Jesús. Y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará en ellos, porque Jesús, el mismo Dios. Aquí en el versículo 21 nos está diciendo claramente, amada iglesia, habla del cielo nuevo. Después de la destrucción de los cielos y la tierra actuales, el escenario del pecado y de la rebelión contra Dios se presentará. En ese escenario se va a presentar un nuevo cielo y una nueva tierra. Y esta ciudad representa al pueblo santo de Dios, su reino eterno y la novia, que es la iglesia. Antes de eso ya viene el arrebatamiento. Ya nosotros vamos a estar en la presencia de Dios Padre, su iglesia, su amada. En contraste con la Babilonia impía, la ciudad de la ramera y la ciudad infiel de la antigua Jerusalén. El tabernáculo de Dios, cuando nos habla aquí del tabernáculo de Dios, en el versículo 3, Dios estaba presente entre los israelitas, solo en el tabernáculo que era donde Él habitaba. Pero en el estado eterno, Él estará plena y eternamente, amada iglesia, presente. Y la triple mención de entrepone énfasis en el compañerismo de Dios con todos los hombres. Gloria a Dios, hermano. Nos espera, ¿cómo le puedo decir, hermano? Yo me imagino y yo digo, Señor, haz que uno pueda permanecer, que sea fiel a ti, porque dice que solamente los que perseveran llegarán, y no todo el que dice Señor, Señor, dará el reino de los cielos, que nos permita a nosotros hacerle fiel, a perseverar en su palabra, que no nos apartemos de su presencia, que seamos fiel a Él, que obedezcamos su palabra para poder tener toda esta bendición de poder un día estar así ataviada como la novia, ¿verdad? ¿No se imaginan ustedes? Yo me imagino, amada iglesia. Dice Pablo que Dios ha preparado grandes cosas para sus santos, para nosotros. Y vámonos a Primera de Corintios. Vámonos ahora a Primera de Corintios, capítulo 1, 2 y 9. Anoten todas estas escrituras, hermano. Primera de Corintios, capítulo 2, 9. Dice la palabra del Señor así: sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Nuevamente les leo. Es Primera de Corintios 2, 9. Cosas que oído no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. O sea que Dios va a prepararnos cosas grandes para nosotros los santos. Más claro,
Ya no es que nos va a preparar, estamos viviendo de la vida eterna, pero juntamente cuando estemos nos está preparando. Dice que nosotros cuando vayamos, dice que vamos a ver una ciudad preciosa donde nosotros vamos a estar alabando y glorificando juntamente con los ángeles a nuestro Dios. La palabra de Dios, hermano, la obediencia nos da respaldo. ¿Por qué? La palabra. Vámonos a Jueces, capítulo 6, versículo 14, y dice: y mirando el Señor le dijo: ve con esta fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? O sea que el Señor nos respalda cuando nosotros obedecemos, hermano. Como decía ahí en las bendiciones, dice que Él no nos ha puesto por cola, sino por cabeza, y aunque venga alguien a nuestra diestra, no vamos a temer, porque por un lado vendrán y por otro lado huirán. Él nos respalda, Él nos cuida. Por eso le estaba hablando aquí en Jueces. Y mirando el Señor le dijo: ve con esta tu fuerza, porque la palabra nos da el poder, la autoridad espiritual para nosotros reinar sobre todas las circunstancias, mi amada iglesia. También nos da el poder y la autoridad, se nos ha sido dada por medio de Cristo, hermano. Y vámonos a Lucas, capítulo 10, del 17 al 19. Mire lo que dice así: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. La obediencia. Cuando andamos en obediencia, Dios nos va a respaldar, nos va a dar el poder y la autoridad, porque nos las ha dado a través de Cristo. Dijo Jesucristo que mayores cosas nosotros íbamos a hacer. Pero no solamente eso, amada iglesia, Dios nos da la provisión. En Mateo, capítulo 17, versículo 27, nos dice Mateo 17, 27, dice así: sin embargo, para que no los escandalicemos, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que salga, y cuando le abras la boca hallarás un estater. Tómalo y dáselo por ti y por mí. Estater. Jesús revela su deidad aquí y soberanía al proveer un pez con un estater que equivalía a 4 dracmas, suficiente para pagar el impuesto de él y de Pedro. O sea que Dios nos provee. Dios es nuestra provisión, amada iglesia, amado amigo. Pero cuando andamos en obediencia, le dijo: abre la boca al primer pez que saques y allí encontrarás una moneda. Toma ese dinero, le dijo, y paga mi impuesto y el tuyo. Pero también, aparte de que nos da, estábamos viendo que nos da el respaldo, nos da el poder, la autoridad, nos provee. También Dios, a través de la obediencia, nos da la sanidad. Y vámonos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 14. Dice: descendió entonces Naamán y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como carne de un niño y quedó limpio. No solamente nos da la sanidad física, sino espiritual, hermano. El que está en obediencia tiene paz.
Podemos ser canal de bendición a otro cualquier momento. Podemos hablarle que ese Dios es un Dios que es nuestra provisión, que nos da el poder, que nos da el respaldo, que nos da sanidad. Y nos ayuda para poder ser de bendición y canal de bendición para que otros se conviertan por medio del testimonio que nosotros le damos. Mire lo que es importante la obediencia, amada iglesia. A veces pasamos por situaciones en nuestra vida por no obedecer la palabra, hermano. A veces andamos buscando, a veces hay personas solteras y buscan en todos lados. A veces buscan una persona siendo cristianos, siendo conocedores de la palabra, buscan a personas equivocadas. Personas que no son creyentes, personas que no le obedecen al Señor, personas que no conocen la palabra. Sea que tú te cases o sea que tú busques un noviazgo con una persona que no tiene tu mismo lenguaje espiritual, estás en yugo desigual, no vas a encontrar paz, no vas a encontrar la persona que tú necesitas. Mira, amados, a veces nos equivocamos y andamos buscando las comodidades, tener una vida económica estable. ¿Y eso qué nos dicen nosotros? Que no esperamos, que no creemos lo que nos dice el Señor. Dios es nuestra provisión. Si tú le obedeces a Dios, Dios sabe tu necesidad. Y si tú estás buscando una persona, Dios te la va a dar. Pero no busques en la calle. Pídele al Señor que te la envíe, que conozca la palabra, que ame al Señor sobre todas las cosas, que su primicia sea el Señor, para que también te pueda amar. Si tienes familia, a ti madre que me escuchas, yo también soy madre y he pasado a mis hijos pequeños. Cuando uno obedece al Dios y le cree la palabra, uno puede criar a sus hijos. No te voy a decir que son perfectos, pero hijos que aman y crecen en el temor de la palabra del Señor. Hijos que tú ves que no van atrás de un vicio, van atrás de eso. ¿Por qué? Porque tienen el temor al Señor. No es el temor a ti. Porque a ti, después que salgan de la puerta, no te ven. Si tú crees que tu hijo, después que salga de la puerta, va a hacer lo que tú le has dicho, sí, puede ser que sí. Pero cuando tú le crías bajo los principios bíblicos, cuando tú dices, instruye al niño en su camino, porque aunque sea viejo no se apartará de ella. Instruirlo, repetirle, hablarle de la palabra, hablar lo que Dios es en nuestra vida, lo que significa Dios, que Dios es nuestra primicia, que Dios es ese Dios poderoso, amoroso, omnisciente, omnipresente, que no importa donde ellos estén, Él va a estar con ellos. Entonces tú vas a encontrar y vas a recibir. Por eso dice el Señor, los beneficios de la bendición, dice que Él te bendecirá la entrada y la salida, bendecirá tu ganado, bendecirá tu vientre, bendecirá todas las áreas de tu vida. Vámonos a Lucas, capítulo 10, versículo del 17 al 19. Lucas, capítulo 10, dice así, del 17 al 19. Los 60 regresaron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan, ¿verdad? En tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y aquí os doy potestad a hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y no os dañará. Vamos a ser canal de bendición, porque dice que aún los demonios se van a someter cuando nosotros nombramos al nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Cuando el enemigo nos mira cubiertos por la sangre de Cristo. Mire, hermano, el enemigo de nuestra alma nos puede tentar, pero que nosotros pequemos, ya eso es una decisión nuestra.
Él nos tenta. Pero usted tiene el libro del día para saber si usted le sirve al Señor o usted sigue el camino del mundo y del pecado. Entonces nosotros tenemos una gran responsabilidad, hermanos, como cristianos, como creyentes. ¿A quién vamos a obedecer y a quién vamos a servir? ¿A quién obedecer, amada iglesia? Primeramente, a Dios y a su palabra. En Hechos, capítulo 5, anoten, hermanos, versículo 29, respondió Pedro y dijo a los apóstoles: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nuestro compromiso, amada iglesia, como iglesia que somos, es con Dios, no con los hombres. Tenemos que obedecer a nuestros padres. Y lo vemos en Efesios capítulo 6, versículo 1, cuando dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Tenemos que obedecer, amada iglesia, a las autoridades eclesiásticas. Lo vemos en Hebreos del capítulo 13, 17. Mire lo que dice Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provecho. Estoy dando citas bíblicas, amados. Tenemos que obedecer a las autoridades civiles y políticas. Mire, el hecho que nosotros seamos cristianos y hayamos aceptado al Señor Jesucristo, tenemos que recordar que así como tenemos que obedecer a las autoridades eclesiásticas puestas por el Señor en nuestra congregación, ¿ok? También tenemos que obedecer a las autoridades civiles y políticas. Vámonos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Anoten, yo les leo nomás. Por causa del Señor, sometaos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. Si usted está en un trabajo, hermano, usted tiene que sujetarse a su superior, su jefe. Si usted va a un lugar, aquí lo está diciendo, a una institución gubernamental, se va a someterse a lo que diga las leyes. Va a un país. ¿Cuántos vienen a veces a este país y de repente manejan sin licencia, manejan borracho? Y si les cae un ticket, entonces dice: es que el policía fue malo. No es el policía malo, es que desobedecieron la ley y tienen que pagar una consecuencia. Tenemos también que obedecer a las autoridades laborales, como se los dije, y eso está en Colosenses 3:22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino sirviéndolo con un corazón sincero y temiendo a Dios. Mi amado, cuando usted esté trabajando, usted sepa que su primer jefe es Dios. Y usted va a trabajar con la pasión, con la alegría, como que usted está trabajándole a Dios. Porque tenemos que ir con un corazón sincero, con una alegría. Si a usted no le gusta su trabajo y si usted no está de acuerdo con su jefe, pues mire, le voy a dar un consejo. O póngase de acuerdo con su jefe y trabaje en paz, o búsquese otro trabajo. Si usted es cristiano, todo esto nos dice la palabra, hermano. No es la pastora que está diciendo, le estoy hablando citas bíblicas. Y eso lo encuentra en Colosenses 3, capítulo 3, versículo 22. La obediencia también, ya le dije yo, a quién obedecer, lo está diciendo, la obediencia y la autoridad espiritual. Definitivamente, los cristianos no actuamos independientemente, amada iglesia, sin estar sujetos a nuestras autoridades. Recuerde que este es el principio bíblico. No se puede tener autoridad sin estar bajo autoridad. En 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3,
al 6 nos dice así. Y yo les voy a leer y con esto voy a concluir, amada iglesia. Pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne. O sea, estamos en este mundo y estamos cubiertos de esta carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son las carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Lleve cautivo todo pensamiento. Cuando la tentación, cuando el pensamiento le ataca, ese pensamiento llévalo cautivo bajo la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia y cuando vuestra obediencia sea perfecta. Mire, amada iglesia, la obediencia es algo que agrada a Dios. Pero tú y yo sabemos que nosotros tenemos que tomar una decisión. No podemos estar fríos ni tibios, tenemos que estar calientes. No estamos ni a la izquierda ni a la derecha. Nosotros tenemos que saber que si nosotros queremos gozar de los beneficios de esa vida eterna, de beneficios de esa vida abundante, tendremos que andar en obediencia a la palabra de Dios. ¿Tú quieres ser feliz? ¿Tú quieres tener una familia feliz? Pues empieza a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo viene por añadidura, amada iglesia, en todas las áreas de nuestra vida. Si tú tienes un trabajo, empieza a orar, busca, pídele al Señor y en acción de gracia, en ruego y en acción de gracia, dice la palabra. Si estás pasando por problemas en tu hogar, presenta tu hogar. Dice que el divorcio se hizo para los duros de corazón. Trabaja con tu pareja. Busca, no veas los defectos. Pon una balanza y ve las cualidades. Porque nadie es perfecto. Solamente Dios es perfecto. Por eso necesitamos del poder y la autoridad de la palabra para irnos perfeccionando hasta la estatura del varón perfecto, dice la palabra. Y concluyo diciendo, amada iglesia, a Dios le llama la atención las personas obedientes. Pregunto en esta noche, ¿tú serás una de ellas? Dios realmente quiere darte un milagro todos los días, darte claridad a tu vida, usar tu vida. Pero para ello, tú tienes que pagar un precio que no es tan alto, amada iglesia, porque ya el precio lo pagó Jesucristo en la cruz del Calvario. Él lo hizo todo por nosotros. Solamente lo que el Señor quiere de ti es la obediencia. Así nos muestran muchos pasajes de la Biblia, hombres que fueron obedientes. Dice, Naamán fue obediente y fue sanado. Eliseo comió en medio del hambre. Como Pedro logró una pesca impresionante por la obediencia. Ahora sabes lo que Dios te daría cuando la obediencia forma parte de tu vida. Te digo a ti, amada iglesia, y me digo a mí también, ¿por qué no? Meditamos cada día en la palabra, hermano. Seamos obedientes a la palabra. Creámosles a Dios. Seamos testimonio vivo de Jesucristo. Que el mundo vea en nosotros ese testimonio, que quien Él le conocerá al Señor. Romanos 16, versículo 19 al 20 dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. El Señor quiere que nuestra obediencia sea notoria, porque Él se goza. Pero quiero que seáis sabios para el bien, porque la palabra nos va a dar sabiduría, e ingenuos para el mal. No paguemos mal por mal, paguemos en amor, hermano, porque afuera el mundo está triste, mucha gente tiene confundida, está sin fe, sin esperanza. A veces, personas que a veces ni imaginamos, llevan una carga encima, tienen dolor en su corazón, amargura.
Y nosotros tenemos que ser sabios. Y nosotros tenemos que ser notorios a los ojos de estas personas. Y continúa el versículo 20, dice, y el Dios de paz aplastará en breve al enemigo bajo tus pies. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Por tanto, amada iglesia, la obediencia a Dios, que ya finalizo con esto, trae en nuestras vidas lo siguiente. Y quiero que se lo graben y espero que hayan tomado todos los versículos bíblicos para que ustedes también lo escudriñen a partir de hoy día hasta el domingo, que nos vemos y nos gocemos y compartamos testimonio y compartamos la palabra que el Señor tiene preparada para nosotros. Nuestra vida, la obediencia de Dios nos trae lo siguiente. Primero, nos proporciona inteligencia y sabiduría para vivir. Nos trae grandes bendiciones en todas las áreas de nuestra vida. Nos guía a la justificación por la fe en Jesús. Y por último, nos hace herederos de la vida eterna. La verdad, hermano, que este es un estudio precioso. Yo me he gozado. Cuando lo estuve preparando, me gocé porque en realidad veo cómo Dios, desde el principio, desde el primer libro, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, cuán grande es su amor. Y siempre nos ha tratado de proteger. Y hemos sido nosotros, como decía su pueblo, es de una cerviz dura. ¿Verdad? Mira, hermano, una vez que nosotros hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, no solamente entrégale tu corazón, entrégale todas las áreas de tu vida. Cambia, que entrégale tu carácter, tus emociones, entrégale tu hogar, entrégale a sus hijos, entrégale tu trabajo, que sea Él manejando tu vida, que sea Él el que vaya en el volante y que te guíe para que tú puedas gozar de todo lo que se nos ha dado a través de Cristo Jesús. Busca la palabra que te va a dar entendimiento y te va a dar sabiduría. La verdad que en esta noche yo me gozo y te digo a ti, amigo, que tú conoces aún al Señor, que no le has entregado su vida y su corazón. Si tú quieres experimentar y tener y vivir en inteligencia, vivir con sabiduría, si quieres vivir en bendiciones en todas las áreas de tu vida, si quieres ser justificado por la fe a través de Cristo de Jesús, yo te invito en esta noche que tú hagas una oración de fe, que si tú aún no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, abras tu corazón y ahí en tu casa, ahí donde tú me estás oyendo, tú puedas experimentar el gozo de la presencia de Dios. Dicen a Hechos capítulo 4 versículo 12 que en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos que en Jesucristo. Pero también Timoteo nos dice en el versículo 2 capítulo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Por eso en esta noche yo no me quiero despedir, porque yo quiero que también tú experimentes los beneficios de la obediencia. Que tú seas bendecido a la entrada y a la salida. Que tú seas bendecido tu granero. Que tu vientre sea bendecido. Que tú seas por cabeza y no por cola. Que tú experimentes la bendición a través de la palabra, a través de que tú esta noche le entregues tu corazón al Señor y que tú lo hagas el Señor de tu vida, el Rey de Reyes, que tú empieces a anhelar su presencia y puedas experimentar ese gozo de poderle conocer. Te estoy hablando a tu espíritu, no a tu carne. Quiero que esa muerte espiritual sea justamente al recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, tú le aceptes y que tú resucites juntamente con Él, para que tú experimentes
todos los beneficios, que seas no solamente una criatura, sino que pases a ser hijo de Dios, que seas heredero con Dios y coheredero con Cristo Jesús, que seas un justificado, que seas un redimido. Eso es lo que yo quiero para ti en esta noche. Que lo mismo que un día yo experimenté, tú puedes experimentar. Por eso te invito a que tú hagas esta oración. Dios mío, Padre eterno, yo reconozco delante de ti que soy pecador y que por ningún medio terrenal puedo alcanzar el perdón, la salvación y la vida eterna. Creo que el único que puedo hacerlo eres tú por medio de Jesucristo. Y es por eso que yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que moriste y resucitaste por mis pecados en la cruz y te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento por todo lo que hice en el pasado y te pido que vengas a mi corazón y habites en él y que comiences a vivir a través de mí y que tu Santo Espíritu me guíe por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Dice el Salmo 91 que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y diré yo, mi refugio y mi fortaleza y mi Dios en quien confío. Gracia y paz para sus vidas. Deseo que en estos días que ya para terminar la semana, a ti, amada iglesia, que la paz, el favor, la gracia y la misericordia del Señor te cubran cada momento. Y a ti, que aún todavía no hiciste esa oración, pues yo te digo, medita en la palabra, lo que has escuchado esta noche, que la obediencia te va a traer bendición. Y al que hizo la oración, hiciste la mejor decisión. Si vives aquí en la ciudad en Miami y estás cerca de la ciudad de Hialeah, yo te invito para que nos visites, que visites la Iglesia Centro Educativo CDO Miami, donde tú vas a encontrar una familia de la fe, llena de amor, donde vamos a compartir y vamos a gozarnos de la palabra. Nosotros estamos ubicados en el 1234 del West de la 31 calle, en Hialeah, Florida 33012. Nos reunimos en el templo pequeño. Nuestro teléfono para cualquier necesidad de oración es el 786-306-4196. Cualquier petición, cualquier necesidad, cualquier consejo bíblico, espiritual, nos puedes llamar. Nuestro horario de servicio es los días domingos de 11:30 a 12, es un tiempo de confraternidad, compartir con los hermanos. Algunos hermanos pueden pasar adelante, pueden orar, pueden conversar. Tenemos un tiempo, como dice el Salmo 133, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Y a partir de las 12 del día hasta las 2 de la tarde, si el Espíritu ¿cómo que se llama? No nos da más y se extiende, pero el horario es eso, dependiendo. El servicio de oración es de 12 a 2, mensaje de la palabra, donde nos gozamos. Bueno, esta noche tenemos ahí a María Sánchez, muy bendecida. Gracias por compartir, gracias por estar con nosotros aquí. Gracias a mis hermanos de la congregación Centro Educativo CDO Miami. Gracias, mi amada iglesia. Les amo en el amor del Señor. Que el Señor los continúe bendiciendo, que el Señor les bendiga sobreabundantemente. Y a todos los que están oyendo en esta noche, que se han unido a este estudio bíblico, a este discipulado bíblico, escudriñando la palabra. Les reitero que declaro que sobre sus vidas hay bendiciones que sobreabundan. Busca del Señor mientras puede ser hallado. Sé obediente en la palabra. Créale a Dios y cree su palabra. Vive conforme a la palabra. Que el Señor te continúe bendiciendo, que el Señor te siga prosperando, que el Señor abra las ventanas de los cielos y que tú seas canal de bendición para otro. Cumples el mandato al cual fuiste llamado, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Tú lo puedes, no temas, porque Dios es tu provisión y Dios te va
a dar todas las herramientas, porque si tu corazón y tu deseo es de ir por todo el mundo y predicar el evangelio y ser canal de bendición para otros que están afuera sin fe y esperanza, el Señor te va a ayudar. Gracias y paz a tu vida. Para mí ha sido una bendición poder haber estado con ustedes compartiendo de este estudio los beneficios de la obediencia. Muy buenas noches y que el Señor los continúe bendiciendo. Gracias y paz.